Y ha pasado ya un mes y un día del pasado sismo que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre. Aún hay quienes viven en albergues, pero pese a ello no pierden la esperanza de poco a poco poder recuperar la normalidad en sus vidas. El departamento 312 del edificio 3A de la unidad habitacional Tlalpan es el único patrimonio de Fernando, quien junto a sus vecinos fue desalojado del edificio desde el pasado 19 de septiembre a causa del sismo. Vive en un albergue cerca de su vivienda. El peritaje del gobierno indica que la construcción tuvo afectaciones mínimas. Ese departamento yo lo heredé de mi tía, que fue trabajadora de Hacienda. Ella lo tuvo desde que se inauguró esta unidad hace 61 años y pues esto siempre ha sido parte de mí y pues esto es lo que es mi historia y pues aunque esté mal, es mío. ¿Usted espera regresar a este espacio? Claro que sí, y no quiero que me borren mi historia, esto es mío. Las familias del edificio 3A esperan puedan ingresar y retomar sus vidas. Mientras tanto, ayudan a los más necesitados de la unidad. Todos los vecinos nos estamos organizando para hacer un centro de acopio limpio, ropa limpia, víveres, porque pues hay unas ocasiones que no nos entregan nada de víveres, ni ayuda a lo mejor. Entonces, todos los vecinos del 3A nos organizamos. Fernando, al igual que sus vecinos, expresó sus necesidades. No estamos de acuerdo con la poca ayuda que el gobierno nos quiere brindar. Queremos ver que nos incluyan en el presupuesto fiscal del 18, que por favor no nos dejen abajo. El gobierno capitalino destinará 10 millones de pesos para apuntalar y reforzar los edificios de la unidad habitacional Tlalpan. Los recursos son un fondo de emergencia que tendrá como objetivo atender las prioridades de los habitantes, que también incluye el mejoramiento de los servicios de agua potable, gas y alcantarillado. En las imágenes, Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.